17 Para que te acuerdes y te avergüences, estoy viviendo una larga vida, más que la de mis padres, que la de mis hermanos, y, obviamente, una vida que el niño que fui nunca se habría ni de lejos imaginado. Gratitud e inmerecimiento son los sentimientos que acompañan a esta reflexión, a estos pensamientos. Y no son meras palabras. No lo son en absoluto. Me siento indigno. Me siento ingrato, pues frente a tantos beneficios recibidos he cometido muchos errores, muchas negligencias. También me siento afortunado, incongruentemente afortunado, pues no todos mis hermanos consiguieron la misma plenitud, ninguno murió de hambre, cierto, ninguno fue despreciado, pero tuvieron sus problemas, unos más que otros, alguna etapa dolorosa, alguno de ellos se separó, se volvió a casar. Yo soy un hombre perdonado. Siempre. A lo largo de la vida tuve también momentos de crisis, de vacío, de pecado, etapas de mundanidad. Y luego el Señor consiguió librarme de ellos. Cuando vuelvo con la mente a esos momentos oscuros, existenciales y morales, me pregunto cómo pude sobrevivir. Y, sin embargo, lo conseguí, sobreviví, seguí caminando. Si pienso en la mayor gracia que deseo del Señor, y que he experimentado, es la gracia de la vergüenza. Mi vida está descrita en el capítulo 16 del libro de Ezequiel, en el versículo, yo estableceré mi alianza contigo y reconocerás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences, Ez 16, 62 a 63. Para que te acuerdes y te avergüences. Siento que gozo de una fama que no me corresponde, de un reconocimiento por parte de la gente que no me corresponde. Es, sin duda, el sentimiento más fuerte. Me han traído hasta aquí gratis, y a este pensamiento lo acompaña tanto la vergüenza como el estupor. Un estupor estupefacto, que ha conllevado también la contradicción de una gran paz, eso lo noté en el momento en que fui elegido para el solio de Pedro. Decir que no me esperaba nada semejante, nunca en la vida y mucho menos al principio de aquel cónclave, es, sin duda, decir poco. Si sabía que era, como dicen los vaticanistas, un kingmaker, que, como cardenal latinoamericano, tenía autoridad para orientar ciertos votos sobre este o aquel candidato. Pero solamente eso. Yo no estaba en la lista, los candidatos fuertes que los periodistas señalaban y buscaban en aquellos días de marzo de 2013 eran otros, el arzobispo de Milán Angelo Uscola, el cardenal de Boston Sean O'Malley, el arzobispo de Sao Paulo Odilo Scarari-Marca Aulit, el cardenal canadiense que hoy es presidente emérito de la Pontificia Comisión para América Latina. El domingo 10, el previo al cónclave, los cuatro, como muchos otros, celebraron misa en sus parroquias de referencia en Roma. Cada cardenal tiene una, la mía era la de San Roberto Bellarmino, una iglesia moderna, de estilo racionalista, en Piazza Ungheria, cuyo altar mayor fue donado por el tenor Beniamino Ugigli. Pero en aquellos días no me gustaba mucho. De manera que, a primera hora de la mañana, celebré misa en la capilla de la casa del clero Pablo VI, donde residía, en la vía della Escrofa, y luego fui a comer a la casa de Lela, la hermana del monseñor Ubaldo Calabresi, quien durante años fue nuncio apostólico en Argentina, y antes secretario de la nunciatura, y con el que tuve una relación de amistad muy estrecha hasta su muerte. Siempre que iba a Roma comía en la casa de Lela y su sobrina, era de la casa. Después de la comida llegó el resto de la familia, los hijos, los sobrinos, y charlamos todos juntos. De un poco de todo, y nada sobre el cónclave. A la mañana siguiente, lunes, se celebró la última de las congregaciones generales, las reuniones preparatorias del Colegio de Cardenales. Yo había hablado en el curso de la reunión anterior, el sábado, como penúltima intervención, un discurso breve, improvisado, de 4 o 5 minutos. Que, al parecer, lo supe justo ese lunes, había suscitado interés, atención. Pero pensé que era por amabilidad, respeto, poco más. Un cardenal se me acercó y me dijo, bien, hace falta una persona que haga esas cosas. Sí, pero ¿dónde la encuentras?, le respondí. Y él, tú. Me eché a reír, ja, ya, claro, muy bien, dale, hasta luego.
Al día siguiente, el martes, 12 de marzo, el cónclave empezó. Llegué por la mañana a Santa Marta con la maleta donde había guardado las 2 túnicas que tenía en Roma y poco más. Lo había dejado todo en Buenos Aires, los libros que había empezado a leer, las homilías que había preparado para el Domingo de Ramos y para el Jueves Santo, y también un poco de desorden. Y ya había comprado el pasaje de regreso para el sábado 23, ningún papa tomará posesión en Semana Santa, había pensando, así que el sábado subo al avión y me marcho. Regreso a casa. Punto. En la entrada de Santa Marta, los cardenales esperan en fila a que comprueben y revisen sus bolsas, donde no puede haber móviles, portátiles, ni ningún otro aparato. Tampoco periódicos. Durante todo el cónclave se impone el secreto más absoluto. Las ventanas se cierran, las señales de móvil se bloquean. Me dejaron pasar, adelante, Eminencia, le entregaremos su maletita dentro. Todo estaba blindado, tanto en Santa Marta como en la Sistina. Cuando el ujier llegó para devolverme la bolsa y me llamó, Cardenal Bergoglio, me dijeron luego que alguien detrás de él había comentado, a lo mejor acepta. Puede que algunos cardenales ya estuvieran hablando de ello de algún modo. Yo, desde luego, no oí nada, y esa idea ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Pensándolo después, me acordé de que en los días previos, en la vía della Escrofa, un arzobispo me había preguntado qué pensaba de la situación. Pero lo cierto es que eso nos lo preguntábamos más o menos todos. Le respondí vagamente, no lo sé, están los nombres que todos conocemos. ¿Y si fueses tú?, me preguntó. Anda, no bromees. Pero aceptarías. Corté por lo sano, mira, hoy, en este momento de la Iglesia, ningún cardenal puede negarse. Así de simple. Solo quería acabar con esa conversación. A las 10 de la mañana del martes, se celebró en San Pedro la misa pro eligendo romano pontifice, tras lo que empezaron los ritos. Y por la tarde se hizo la procesión que, desde la capilla Paulina, nos condujo a la Sistina, para el juramento solemne. Por la noche, el cónclave llegó a su primera votación, que en rigor es más o menos un escrutinio, de cortesía. Uno vota por un amigo, por una persona a la que aprecia. Empieza un mecanismo bastante conocido y consolidado, cuando hay varios candidatos fuertes, quien todavía está indeciso, como lo estaba yo, da su voto a quien sabe que no va a salir. Son sustancialmente votos, en depósito, que esperan que la situación se desarrolle y se despliegue con más claridad. Por eso yo tenía votos. Sin embargo, era bien consciente de que se trataba de votos aparcados. Estaba absolutamente tranquilo. A la mañana siguiente, miércoles 13, en el segundo escrutinio seguía teniendo votos, aparcados. Y, en el tercero, algún voto más. Se veía que era una situación fluida, no decidida, por lo cual no había nada que me asombrase especialmente. Quería hacerlo todo lo mejor posible, para luego tomar mi vuelo a Buenos Aires y celebrar ahí el Domingo de Ramos y la Pascua. Después de la fumata negra, me desplacé al refectorio para la comida, pero antes fui a buscar al arzobispo de La Habana, Jaime Lucas Ortega, que me había preguntado si podía llevarle el texto del discurso que había pronunciado ante las congregaciones generales. No tenía ningún documento escrito, de manera que reconstruí brevemente lo que había dicho, en 4 puntos. Oh, gracias, así me llevo a casa un recuerdo del Papa, dijo. Todavía me parecía una broma. Ortega me preguntó si podía difundir el texto y le dije que sí. En el ascensor me encontré con otro cardenal, también latinoamericano. ¿Has preparado el discurso? Prepáralo bien, ¿eh? ¿Y yo, de qué discurso me hablas? El que tienes que pronunciar desde el balcón. Otra broma. Una frase de circunstancias. Quizá sencillamente una preferencia suya. El cardenal Ortega leería públicamente mis notas durante la misa crismal que celebró 2 semanas después en la Catedral de Cuba, se hizo referencia a la evangelización. Es la razón de ser de la Iglesia. La dulce y confortadora alegría de evangelizar, Pablo VI. Es el mismo Jesucristo quien, desde dentro, nos impulsa. Un no evangelizar supone celo apostólico.
Evangelizar supone en la Iglesia la paresía para salir de sí misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. 2. Cuando la Iglesia no se ir de sí misma para evangelizar deviene autorreferencial y entonces se enferma, si efar la mujer encorvada sobre sí misma del Evangelio. Los males que, a lo largo del tiempo, se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de narcisismo teológico. En el Apocalipsis, Jesús dice que está a la puerta y llama. Evidentemente el texto se refiere a que golpea desde fuera la puerta para entrar. Pero pienso en las veces en que Jesús golpea la puerta desde dentro para que lo dejemos salir. La Iglesia autorreferencial pretende a Jesucristo dentro de sí y no lo deja salir. 3. La Iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia, deja de ser el mysterium lunae y da lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual, según de Lubac, el peor mal que puede sobrevenir a la Iglesia. Ese vivir para darse gloria los unos a los otros. Simplificando, hay dos imágenes de Iglesia, la Iglesia evangelizadora que se il de sí, la del Dei verbum religiose audienset fidenter proclamans, o la Iglesia mundana que vive en sí, de sí, para sí. Esto debe dar luz a los posibles cambios y reformas que hay que hacer para la salvación de las almas. 4. Pensando en el próximo Papa, un hombre que, desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, que la ayude a ser la madre fecunda que vive, la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Roma, 9 de marzo de 2013, 3, el ascensor llegó a la zona del refectorio. Unos cardenales europeos estaban sentados a una mesa y quedaba un sitio libre. Me llaman, venga, eminencia, venga, siéntese aquí con nosotros. Empiezan a hacerme 1000 preguntas, de todo tipo, sobre América Latina, sobre sus peculiaridades, sobre la teoría de la liberación. Volví con la mente a esa larga y terrible fase, a la constante represión del peronismo en los primeros años de la década de 1960, al nacimiento de grupos de extrema derecha muchas veces vinculados a nazis refugiados, a la campaña de violencia antisemita y de atentados en todo el país, y además a la guerrilla, y a cuando fui maestro de los novicios en la Villa Barilari, en San Miguel, en 1972, y se descubrió que un estudiante jesuita tenía explosivos guardados bajo llave en su armario. Una larga, dramática etapa. A la mesa hablamos un poco de todo. Expliqué los acontecimientos. Me hacían muchas preguntas. Hasta el punto de que me dio por pensar, vaya, parece que me están examinando. Y lo cierto es que probablemente lo estaban haciendo, me estaban examinando, era yo quien no se había dado cuenta. Terminamos de hablar, me levanté para marcharme y entonces se me acercó un cardenal hispanohablante, Eminencia, Eminencia. Dígame. ¿A usted le falta un pulmón?, me preguntó. Y yo, no, me han quitado el lóbulo pulmonar, porque tenía 3 quistes. ¿Y cuándo fue eso? Hace mucho, en 1957, dije. Ese cardenal se puso rojo, dijo una palabrota, apretó los dientes y soltó, estas maniobras de última hora. Fue entonces cuando empecé a comprender. Comprendí al menos que había peligro. Subí a dormir la siesta, la pennicella, como dicen en Roma, y dormí bien. Sin sobresaltos. Después, a las 3:30, me levanté y fui a la Sistina en el primer autobús listo para salir. Fui uno de los primeros en llegar, así que me puse a charlar con el cardenal Rabasi, el presidente emérito del Pontificio Consejo de la Cultura, mientras esperábamos a todos los demás. Empezamos a hablar del libro de Job, porque yo también había enseñado los libros sapienciales, de los que él es un gran experto, y estábamos tan entusiasmados con el tema que no nos dimos cuenta del tiempo que había pasado. Tanto es así que tuvieron que llamarnos, pasen, solo faltan ustedes. Cerraron la puerta y el cuarto escrutinio empezó. En el recuento, el escrutador comenzó como siempre a leer los nombres, diciendo cada uno de ellos en voz alta.
Para seguir el resultado de las votaciones recibes una hoja donde anotas los números, con los nombres de todos los cardenales, un documento que al final has de devolver. Tanto si está en blanco o anotado, se quema, y es con el humo de esas hojas y las fichas con lo que se hace la fumata. Pero yo no lo rellené, tampoco lo había hecho en el cónclave anterior. Rezaba el rosario, tranquilo. El escrutinio resulta aburrido de seguir, parece un canto gregoriano, pero con mucha menos armonía. Empecé a escuchar Bergoglio, 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 Bergoglio. El cardenal Claudio Hams, brasileño, prefecto emérito de la Congregación para el Clero, que estaba sentado a mi izquierda, me dio una palmada en el hombro. No te preocupes, así actúa el Espíritu Santo. Llegué a 69 votos, creo, y comprendí. La mayoría a la que se debía llegar era de 77 sobre 115, las 2/3 partes. Así pues, se procedió a la quinta votación, la segunda de esa tarde. Pero cuando se contaron las fichas, antes de comenzar el recuento, resultó que había una de más, había acabado encima de otra. Durante la votación a alguien se le habían pegado 2 cartones. ¿Qué hacemos?, preguntó Giovanni Battista Re, el prefecto emérito de la Congregación para los Obispos. Se repite. Aunque esa ficha estuviera en blanco, había que repetir todo el procedimiento. Sin siquiera abrirlas, se quemó todo y se volvió a hacer inmediatamente la votación. De nuevo, los conclavistas fueron dejando su mesa para votar, de uno en uno. Arrodillados ante el altar, cada uno declaraba que su voto lo daba a aquel que, según Dios, consideraba debía ser elegido. Luego se incorporaba, ponía su ficha doblada en el plato de plata que había sobre el altar, la introducía en la urna y regresaba a su sitio. Todo ello 115 veces, hasta que los 3 escrutadores, elegidos por sorteo entre los electores, cogieron la gran urna y empezaron a contar las fichas, y luego a decir cada nombre. Cuando mi nombre se dijo la 77ª vez fue cuando sonó un aplauso, mientras la lectura de los votos continuaba. Ignoro cuántos votos hubo exactamente al final, ya no escuchaba, el ruido se sobreponía a la voz del escrutador. Pero en ese momento, mientras los cardenales seguían aplaudiendo y proseguía el escrutinio, el cardenal Hams, que había estudiado en el seminario franciscano de Tacuary, en Río Grande del Sur, se levantó y se acercó para abrazarme. No te olvides de los pobres, me dijo. Su frase me marcó, la sentí en las carnes. Allí fue donde surgió el nombre de Francisco. Si nunca me había imaginado que el resultado de ese cónclave podía tocarme directamente, aún menos podía haber pensando en un nombre de pontífice. En San Pedro, en los días del cónclave, un mendigo daba vueltas por la plaza con un cartel colgado del cuello que decía, Papa Francesco y... Pero me acordé de esa imagen solo muchos días después, cuando varios diarios publicaron la fotografía. Me levanté y fui a abrazar al cardenal Scola. Se merecía ese abrazo. Luego me hicieron pasar. Eran poco más de las 7 de la tarde y el conteo había terminado. El cardenal Re se acercó a mí para la pregunta trascendental, ¿aceptaba la elección canónica a sumo pontífice? Acepto, respondí. Me sentí en paz, tranquilo. ¿Y cómo quieres llamarte?, me preguntó entonces el cardenal. Voucave Franciscus. Me llamaré Francisco. Hubo otro aplauso. Los ordenanzas introdujeron las fichas en la estufa y cargaron los cartuchos del humo blanco, que se elevó por la chimenea de la Sistina cuando empezaba a anochecer. Después fui hacia la sacristía, la que llaman, habitación de las lágrimas, para la vestición. Tenía en un dedo el anillo de cardenal y me lo quité, pero en el bolsillo guardaba el anillo de la ordenación episcopal, así que me lo puse. Querían darme otro, no, me quedo con este, gracias. Me propusieron una cruz hermosa, de oro, y dije, tengo la de alpaca de la ordenación episcopal, la llevo desde hace 20 años. Tampoco para el consistorio de 2001 quise un hábito nuevo, el de mi predecesor, el cardenal Quarracino, podía valerme, un arreglo, un par de ajustes aquí y ahí y punto. Los zapatos rojos. No, yo uso ortopédicos. Tengo los pies un poco planos. Pero no hubo nada preparado. Era sencillamente lo que sentía,
con espontaneidad. Así que no me puse la muceta de terciopelo ni el roquete de lino. No eran para mí. 2 días después me dijeron que tendría que haberme cambiado de pantalones, ponerme unos blancos. Me hicieron sonreír. Dije, no me gusta hacer de heladero. Y me quedé con los míos. Tras la vestición, salí y fui enseguida hacia el cardenal Iván Díaz, que estaba en silla de ruedas, y, quizá porque todavía no estaba acostumbrado a mi nueva indumentaria, me tropecé en un escalón. El primer acto del Papa fue un tropiezo. Pero no me caí. Lo abracé. Luego volví sobre mis pasos, sin sentarme en ningún momento en el trono preparado delante del altar. Juan Pablo II había hecho lo mismo, permanecí de pie, para abrazar a cada uno. Es medieval que alguien se arrodille delante de ti y te bese la mano. En cambio, fue algo sencillo, entre hermanos. Rezamos todos juntos en la capilla Paulina. No conocía el protocolo, de manera que le dije al vicario de Roma, el cardenal Agostino Ubagini, y a mi amigo Hams, acompañadme. Tendrían que haberlo hecho rey otros, conforme al ceremonial, pero yo lo ignoraba. Vincenzo Pinto /AFP vía Getty Images. Aquel 13 de marzo de 2013 pedí la bendición del pueblo de Dios. Y así salí a la plaza, al balcón. No sabía qué iba a decir. Había empezado a pensar en ello solo durante la oración en la capilla Paulina. Pero estaba en paz. Sereno. Un sentimiento que nunca me ha vuelto a dejar. Y en el balcón ocurrió lo que todo el mundo vio. Pedí la bendición del pueblo, el santo pueblo fiel de Dios, para su obispo. Empezamos juntos este camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside en la caridad a todas las iglesias. El arzobispo Agostino Umarcheto, para mí uno de los mejores hermeneutas del Concilio Vaticano II, y al que conozco desde la época en la que nos encontrábamos en la Casa Internacional del Clero de la Vía della Scrofa, donde yo residía cuando venía a Roma siendo cardenal, dijo algo como, solo una cosa me causaba perplejidad de Bergoglio, que nunca reía, mientras que ahora se ríe siempre, siempre tiene esa sonrisa. Doña Cristina Kirchner, entonces presidenta de la República Argentina, subrayó más o menos la misma idea, solo que en términos, digamos, más coloridos y cortantes, ¿quién comprende a este papa? Cuando estaba en Buenos Aires tenía una cara de, bueno, aquí dijo una palabrota, y ahora le sonríe a todo el mundo. ¿Qué puedo decir? Estar con la gente siempre me ha encantado, y con la gente siempre me he reído. Me extraña cuando alguien dice que siempre tenía una expresión seria, pero debe de haber algo de cierto en eso. Se ve que como cardenal era tímido, más tímido de lo debido para no equivocarme. Al volver a entrar desde el balcón tras la bendición, aquella noche del 13 de marzo, bajé con todos los cardenales, y fuera había una limusina muy iluminada esperándome. Pero dije tranquilamente, no, voy con los cardenales. Subimos a la furgoneta todos juntos y regresamos a Santa Marta. Esa limusina no he vuelto a verla. Una vez en Santa Marta, antes de la cena, pedí que llamaran a Benedicto XVI para despedirme, darle las gracias y rezar por él, e inmediatamente después al nuncio apostólico en Buenos Aires, para pedirle, por favor, que dijese a los obispos argentinos que no vinieran a Roma para el principio del pontificado, el 19 de marzo, que el dinero del pasaje mejor lo entregasen a los pobres, y que rezasen por mí. De todas formas, alguno de ellos vino, porque es lo que pasa siempre. Después llamé a mi hermana María Elena. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Sonreí, estoy bien, relájate. Las palabras salían con dificultad. Nos abrazamos, por teléfono. Seguimos unidos, nos dijimos, en el corazón. En Santa Marta cenamos todos juntos, y, al terminar la cena, el cardenal Becciu, que era el sustituto para los asuntos generales en la Secretaría de Estado, se me acercó, el Papa tiene que hacer un brindis. De acuerdo, sonreí y levanté mi copa, que Dios os perdone, dije. Quise ir ya al día siguiente a la Basílica de Santa María la Mayor a ver a la Virgen, siendo cardenal, siempre había ido y sigo yendo, también antes y después de los viajes apostólicos, para que ella me acompañe, como una madre,
para que me diga lo que tengo que hacer, para que vigile mis gestos. Con la Virgen estoy seguro. Se dice que en Roma hay más de 900 iglesias, contando las que se encuentran en los edificios privados, es la ciudad en la que hay más iglesias del mundo, pero yo entonces conocía muy pocas: San Pedro, por supuesto, Santa María la Mayor, la iglesia del Jesús, la de San Ignacio, la de San Luis de los Franceses, que se encuentra cerca de la Vía della Escrofa, San Roberto Bellarmino, que era mi parroquia romana, y además me habían llevado una vez en 1970, estando de paso en Italia, a ver el Moisés de Miguel Ángel en la Basílica de San Pietro in Vincoli, en la colina del Oppio. Nada más. Sigo sin conocer muchas, es difícil conocer una ciudad siendo papa. Dije que quería salir temprano por la mañana y, por favor, con un coche corriente. Me consiguieron un Ford Focus azul, que después usaría mucho tiempo. En Santa María la Mayor recé ante el icono de las Alas Populi Romani, le confié la diócesis a María, y luego pedí que me condujeran a la residencia Pablo VI, porque tenía que llevarme unos libros que había dejado ahí y saldar la cuenta de mi estancia durante los días previos al cónclave. Descuide, nosotros nos encargaremos, me dijeron. Pero yo quería ir, porque era lo correcto. Subí a mi habitación, guardé mis cosas, hice la maleta, pagué y me despedí de todos. Llamé por teléfono a mi kiosquero de la calle Bolívar, en Buenos Aires, para darle las gracias y pedirle que ya no dejase diarios cada mañana al otro lado de la verja de mi vivienda. Bueno, tú ya sabes lo que ha pasado, le dije. Me preguntó si volvería a verme pronto por ahí, y yo le respondí que estaría siempre con ellos. Por la tarde celebré mi primera misa, en la Capilla Sistina, con todos los cardenales, y me puse los paramentos sacros con ellos en la sala de las bendiciones. El maestro de ceremonias me trajo un largo sermón escrito, en latín, que tendría que pronunciar, se lo agradecí mucho y lo dejé ahí. Descuide, no tiene que preocuparse por mí, celebro misa desde hace muchos años, dije. Pero quédese cerca de mí, por si lo necesito. Sin embargo, prediqué improvisando, con mi italiano de entonces, que, si cabe, era todavía peor que el que hablaría después, partiendo de las lecturas. Después, de noche, me llevaron a tomar posesión del apartamento pontificio, que permanecía sellado desde que Benedicto lo había dejado. Y, una vez ahí, con el padre Lloril, entonces prefecto de la casa pontificia, me dije enseguida, yo aquí no me quedo. No dije nada en aquella ocasión. Agradecí mucho la visita. Pero empecé a pensar en una solución. En la oración, hablando con el Señor, para valorarlo todo bien intentaba averiguar dónde debía ir y cómo podía hacerlo. Hablé con el cardenal Bertello, presidente de la Gobernación del Vaticano, que me dijo que, si quería vivir con él, tenía sitio en su apartamento del Palacio San Carlos, cerca de los Jardines Vaticanos, pero ese lugar también me pareció un poco aislado. Luego, por casualidad, de regreso en Santa Marta, vi que estaban limpiando una habitación situada justo enfrente de la que había ocupado para el cónclave. ¿Y eso qué es?, pregunté. Es la habitación de los invitados, la estamos preparando para el patriarca de Constantinopla, Bartolomé. Me asomé, había un espacio para recibir, no grande, un pequeño dormitorio, con una puerta corredera, y un pequeño despacho, todo muy sencillo. Y enseguida pensé, esta es la mía. Fui a hablar con el director para decirle que me había decidido. Él, al principio, completamente sorprendido, me dijo, eso no, es imposible. Luego solo, no sé. Por fin, sí. Y así, solo pocos días después de que el patriarca Bartolomé la dejara, la habitación 201 se convirtió en mi residencia pontificia. Hasta nueva orden, anunció en esos días de abril el portavoz vaticano, el padre Federico Lombardi. Han pasado años desde entonces. En Santa Marta me encuentro bien, porque estoy con la gente. Y si hay pequeñas incomodidades, son superables. Estaré ahí hasta que Dios quiera. Con mi muerte tengo una actitud muy pragmática. Lo mismo me pasa cuando alguien me habla de posibles riesgos de atentados. Cuando fallezca, no me enterrarán en San Pedro, sino en Santa María la Mayor,
El Vaticano es la casa de mi último servicio, no la de la eternidad. Estaré en la habitación en la que ahora custodian los candelabros, cerca de esa reina de la paz a la que he pedido ayuda siempre y por la que me he hecho abrazar durante mi pontificado más de 100 veces. Me han confirmado que todo está preparado. El ritual de las exequias era demasiado ampuloso y he hablado con el maestro de ceremonias para aligerarlo, nada de catafalco, ninguna ceremonia para el cierre del ataúd. Con dignidad, pero como todo cristiano. Aunque sé que ya me ha concedido muchas, solo le he pedido una gracia más al Señor, cuida de mí, que sea cuando quieras, pero, tú lo sabes, me da bastante miedo el dolor físico. Así que, por favor, que no me haga mucho daño.